Boreal Televisión presenta. Bueno, regresamos con el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana a través de sus canales y también para el resto del mundo a través de sus plataformas digitales, los sistemas de cables y aplicaciones para esos países. Hay un tema que se ha estado bailoteando en los medios de comunicación a raíz de la inconformidad que han mostrado algunos cotizantes del sistema de fondos de pensiones. Sí. Hay que recordar que el trabajador aporta un porcentaje de su salario, pero la mayor cantidad de dinero que va a los fondos de pensiones es aportada por el trabajador, por el empleador. Y de ahí es que sale la postura de las principales organizaciones empresariales hablando de la doble cotización. Exacto. O sea, mientras el empleador está haciendo el mayor aporte a la seguridad social, tanto en el área de las ARS, en el área de los fondos de pensiones y en el área de las ARL, que son administradoras de riesgos laborales, está también el tema de la cesantía y los famosos derechos adquiridos y todo eso. Que ambas tienen un mismo objetivo. Exactamente, pero existe la famosa doble cotización y una carga, un pasivo laboral que se va acumulando con el tiempo a los empleadores. Entonces resulta que con esta denuncia que han hecho varios de los que reciben mensualmente, que no todo el mundo lo hace, lo recibe porque aquí hay gente que no sabe ni siquiera cuál es la AFP que le corresponde y que están en la obligación de enviarles mensualmente un balance del dinero que usted tiene depositado en esas AFP. Y ni tienen dirección electrónica tampoco, que es a través de la cual te lo envían. Bueno, hay una cantidad de millones de pesos que no han sido reclamados por deudos, o sea, por personas que son familiares de gente que ha fallecido, que cotizaba en la seguridad social y en los fondos de pensiones, y que las AFP no se han encargado de llamar a esos familiares. Miren, aquí el señor, el papá de ustedes cotizaba y hay un dinero que ustedes pueden retirarlo, ¿no? Porque mientras más lo dejan ahí, más ganan. Y se pretendía que tuvieran hasta un plazo de vencimiento. Esas eran las pretensiones. Pues resulta que ahora... La gerencia no se vence. Sí. Ahora sale a relucir que un 24% de los fondos de pensiones están invertidos en renglones que tienen que ver con divisas, especialmente en dólares. A raíz de la apreciación del peso dominicano, la moneda dominicana frente a la moneda norteamericana, que en el mes de febrero cerró con una apreciación de más de un 4%, ustedes han visto que el tipo de cambio, lo que conoce la gente como la prima del dólar, ha estado en baja. Y la cotización, o sea, que ha dado el Banco Central para establecer el valor del peso frente al dólar, está en 54, 54.5 para la compra y 56 para la venta. O sea, por debajo del nivel que alcanzó sobre los 57 para la compra y casi 58 y 58.10 para la venta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tenía 1 millón de pesos en una AFP, producto de sus aportes y de su empleador, usted recibió el balance de 1 millón de pesos en enero. Pero resulta que en el de febrero, en vez de 1 millón de pesos, usted tenía 985.000. O sea, 15.000 pesos menos que el balance anterior, que era de enero. Los alegatos que han salido a esgrimir las AFP
apoyadas por la Superintendencia de Pensiones, es de que, bueno, nosotros teníamos parte de su dinero invertido en asuntos que tenían que ver, que dependían de el dólar, la fluctuación del dólar, y como el peso ha tenido una apreciación y de acuerdo a la ley, los balances son en pesos, nosotros tenemos que poner el balance en pesos, porque el peso se apreció y frente al dólar, entonces tenemos que calcular cuántos pesos por dólar es que significan lo que usted tiene en su cuenta de capitalización individual. Se conoce como la CCI. Y resulta que ahora también algunas... Pero todas las operaciones de ellos son en dólares. No, el 24% dicen ellos, algunas AFP. Ya. La ley establece en cuáles renglones se pueden hacer ese tipo de inversiones. Para mantener el valor. Pero también hay en esa ley hay algo que se conoce como el fondo de garantías. Exacto. Que ese fondo de garantías establece que esos fondos deben las AFP garantizarle al cotizante el mínimo de ganancia. Exacto. El mínimo de ganancia. O sea, el cotizante no puede tener pérdidas. No. Ese fondo de garantías de mínimo de retribución tiene ahora mismo como 8,000 y pico de millones de pesos. Las AFP han dicho, sí, pero ese fondo de garantía se utiliza cuando no se ha producido la ganancia mínima a través de las AFP para los cotizantes. Y hasta ahora, haciendo el prorrateo anual, ninguna de las AFP ha caído en esa situación porque todos los cotizantes por lo menos han recibido el mínimo de rendimiento sobre su dinero. Una triquiñuela. O sea, un manejo a favor de las AFP que le dejaron todas las ventanas posibles para que se tiraran cuando tuvieran una situación como esta. Pero hasta ahora nadie sabía qué parte de su dinero estaba invertido en acciones o en renglones que tenían que ver con la divisa. Nadie lo sabía. Yo sugería, cuando el gobierno dominicano tuvo el problema con la Odebrecht, que parte de los fondos de pensiones fueran invertidos en Punta Catalina, ¿qué mejor negocio y más rentable en la República Dominicana podían tener como destinos los fondos de pensiones que una empresa cuya producción iba a estar garantizada de más para ponerlo a la venta? Va a crecer porque el país se desarrolla y demanda más energía. O sea, ¿cuál otro renglón? Pero se alegó que la ley no contemplaba la inversión en ese tipo de empresa, de ese renglón. Modifiquemos la ley. Pues o el Estado tuvo que endeudarse, buscar dinero por todos los lados, utilizar lo que era un fondo de compensación que existía en el sector eléctrico para, si en un momento determinado se producía, por ejemplo, una situación como la que se está dando ahora, la tarifa eléctrica al usuario final no variara o no fuera muy alta la variación. Ese fondo de compensación que existía en el sector eléctrico, el gobierno pasado tuvo que echarle manos para continuar la obra de Punta Catalina. O sea, aparte de que nosotros aportamos los impuestos, esas reservas para garantizar que la tarifa eléctrica no subiera, no fluctuara de manera fuerte al usuario, el gobierno tuvo que dejarlo sin nada para invertirlo en Punta Catalina. Pero entonces a todo eso nos enteramos que las AFP tienen el 24% del dinero puesto en renglones que dependen de la fluctuación de la moneda nacional y de la cotización del tipo de cambio. Entonces, no podemos echar manos al fondo de compensación que establece la ley porque ustedes están recibiendo el mínimo. Pero resulta que yo le convierto los pesos de ustedes se lo calculo de dólares a pesos porque la ley establece que es en pesos, pero mi referencia es el dólar. ¿Y desde cuándo la referencia es el dólar en los fondos de pensiones? Es la pregunta. Esas son de las cosas
que todavía la ley de seguridad social, que anda dando todas las vueltas del mundo y que es un compromiso de este gobierno de modificar la ley de seguridad social, y cada vez que surgen elementos de esta naturaleza, se hace más evidente la necesidad de revisar esa ley, de modificarla y de ponerla clara. Pero entonces ahorita vienen, imagínense ustedes si la superintendencia de pensiones está del lado de la AFP, de las AFP. Del lado de los creativos. Sí, de los creativos, como dice Sandy Como Filpo. dice Sandy. Del lado de los creativos, ¿qué le queda al usuario? ¿Quién los defiende? ¿Pro consumidor? Pro usuario, pro consumidor, algo así. Porque no hay ninguna, no hay de otra. Pues usted se va a quedar, aunque la situación puede ser temporal, porque dentro de 2 o 3 meses quizás el tipo de cambio puede llegar al estadio en que estaba, 57 por 1, pero puede quedarse así. Puede quedarse como está, o la depreciación sea menor de la contemplada en el mismo presupuesto, en este año. Porque aquí se ha dado una situación rara. Bueno, rara si la vemos así de golpe y porrazo, sin análisis, pero esto es motivado por la misma política de control que ha tenido y ha implementado el Banco Central de la República Dominicana, que es el regente, es el que pone en práctica todas las medidas para mantener el equilibrio económico en la República Dominicana. O sea, el elemento principal. Por eso es que los bancos centrales no pueden estar politizados, ni pueden estar bajo el antojo del gobernante de turno. Por eso el presidente de la FED en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene todos los años del mundo ahí en ese puesto. Y no tiene que ver con un cambio de gobierno, ni que venga George Bush, que venga Biden o que venga Obama. Porque esa es la garantía de la estabilidad macroeconómica de un país. Los que tenemos bancos centrales, aquí hay muchos países que no tienen bancos centrales porque dolarizaron su economía a partir de la crisis del año 2008. Y dijeron, bueno, para garantizar la estabilidad de precios vamos a desaparecer la moneda nuestra y de aquí para adelante todos los precios son en dólares, que aquí se llegó a plantear también eso, ¿te recuerdas? Pero es una manera de que sea el Tesoro de los Estados Unidos el que te gobierne. El que te gobierne a ti en términos monetarios. En términos monetarios. Si tú dolarizas tu economía, el Banco Central desaparece porque no tiene ninguna función en términos reales y desaparece el Banco Central. Entonces aquí se planteó, cuando la crisis del año 2003, sobre todo, que se dolarizaron los precios en la práctica, que de ahí para acá es que se habla que el precio del automóvil es en dólar, el precio del televisor también, el de los apartamentos, el de las viviendas, todo se dolarizó en violación a la misma ley que establece que todos los precios aquí tienen que ser en pesos. Pero la realidad era que se estaba dolarizando la economía. Y algunos economistas plantearon que para mantener la estabilidad había que dolarizar de manera oficial la economía dominicana y hacer desaparecer el peso como hicieron otros países de Centro y Suramérica. Usaban el término la sincerización. La sincerización y la dolarización. Para mantener la estabilidad en los precios. Que si eran $45,000, $45,000 no iba a variar porque la política monetaria venía de Estados Unidos. Pues resulta que ahora tenemos esta situación que se da con los cotizantes que probablemente les siga afectando por lo menos 2 o 3 meses más. 2 o 3 meses más le va a seguir afectando. Creo que tenemos a Miguel ahí en la línea. Adelante, Miguel. Sí. Hola, sí, gracias Atahualpa, Randy. Los amigos que están con nosotros ahora en el Café con Leche, quería ya al final advertir a la ciudadanía que el Ministerio de Salud está anunciando que hay más de 400 personas de dengue. El dengue que es producido por el mosquito Aedes aegypti, también hay manifestaciones febriles en personas y se cree que es malaria. La malaria es también producida por la picadura del Anopheles, que es otro tipo de mosquito. No solo lo preocupante de esto, sino también decir que han caído muchas lluvias. Hay lugares donde se depositan esas lluvias, están ahí estancadas y eso es un foco de contaminación.
aparte de animales que orinan, que pueden producir, en el caso del roedor, de los roedores, el ratón principalmente, las leptospiras, dar un anuncio de advertencia a toda la ciudadanía de mantener higiene, sobre todo limpieza permanente, para tratar de prevenirnos. No veo, hace muchos años que no veo, a propósito de este brote de mosquitos con el ambiente humedecido que tenemos, fruto de las muchas lluvias, fumigando en las ciudades. Yo creo que eso ya desapareció. Parece que hay otro mecanismo repelente para tratar de prevenir la picadura de mosquito y estos insectos, y en el caso de los animales con la orina, que son vectores de enfermedades prevenibles, pero que pueden ser mortales. Mira, ya, yo lo último que voy a decir en este paso, que ya toca prácticamente su fin, es esta frase de Martin Luther King. Para que ustedes vean lo que es una gente positiva. Una gente, la gente que cree que no tiene negatividad en su vida, nada más la positividad. Decía Martin Luther King, aunque supiera que mañana se acaba el mundo, hoy mismo sembraría un árbol. Está bueno para hacer. También quiero, para cerrar, hacerme eco de lo que nos está escribiendo una amiga de mucha consideración, una amiga televidente, sobre el tema del tránsito, tráfico que tocó Miguel en el comentario del programa anterior. Y dice ella, y voy a citar algunas de las partes que nos escribió. Estoy un poco alejada también de los temas políticos porque se han vuelto muy repetitivos. Todos los programas con las mismas noticias y te dan vueltas y vueltas y vueltas. Por suerte ustedes tienen siempre noticias diferentes y frescas. Muchas gracias, ¿verdad, Randy? Gracias. Y un tema que estaba ya por sugerir era justamente el que trató Miguel, sobre el tránsito de Santiago, y señala ella que hay mucho descuido también en las calles, demasiado policías acostados en las rutas que se crearon como desahogo, como era el caso de las Dianas. Ahora eso es privado, ya no se permite transitar por ahí libremente. Yo vivo en esa zona y viví eso. Bueno, cada día se hacen menos las vías de acceso que permiten transitar de manera más holgada. Así es que gracias por las consideraciones sobre el equipo, a la profesora sobre las opiniones sobre Mañana Boreal. Muy agradecido. Ahí está la queja a la alcaldía que revise todos esos policías acostados y los cierres que se han hecho en determinadas urbanizaciones que no permiten el tránsito. Uno no discute el derecho de una gente a vivir más tranquilo, porque es verdad que a veces hay gente que te pasa por una urbanización con bocina, se paran donde quiera, te arman un tapón, pero a Santiago lo que hay es que abrirle más vías de comunicación, no cerrarle la que tiene. Señor, en la Sursa, cuando uno se mudó ahí, exacto, a vivir, eso era un paraíso. Sí. Empezaron a hacer edificios de apartamentos, y apartamentos, y eso es un pandemonio ahora. Y cuando a una de las rutas de transporte urbano se le ocurre meterse por ahí es que se aprieta la tuerca todavía. Y a tocar bocina para llamar a un posible pasajero que viene a 2 cuadras. Así mismo es. Señores, gracias por la atención. Les esperamos mañana temprano en Mañana Boreal y, por supuesto, luego en este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo. Esperamos que ustedes puedan salir bien edificados de su casa con las últimas informaciones y que el resto del día sea feliz y productivo con la gracia y la bendición de Dios. Miguel Torres, desde su residencia virtual, Randy Ortiz, Atahualpa Ramírez, hemos estado con ustedes acompañados del equipo que trabaja detrás de las cámaras, Cristian Acevedo y Cookie Ramírez, y todos los que hacen posible estos programas. Nos vemos mañana y gracias por la atención. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.